Bueno, les hago este video para poder sacar dudas de lo que haya quedado con respecto a sales, ya que no tenemos ninguna clase virtual en la que yo los pueda ayudar. Cuando hablamos de sales, hablamos de justamente un ácido más una base, donde voy a formar una sal más agua. Ahora, con respecto al ácido y a la base, ¿cuáles van a ser las funciones químicas que yo voy a necesitar para formar esta sal? Y bueno, dentro de ácidos tenemos a los hidrácidos, y a los oxoácidos. Y dentro de las bases, la única que puedo usar como base en este caso es el hidróxido o los compuestos que tienen hidroxilo. De esta forma yo voy a formar, por un proceso de ionización o disociación de ambos productos, vamos a formar la sal con un remanente de agua. Ahora, ¿cómo uso el ácido, ya sea un hidrácido o un oxoácido, para unirse con el hidróxido y formar la sal? Y aquí es donde ustedes deben conocer bien con exactitud cómo formar el hidrácido o el oxoácido. Como para repasar, los oxoácidos, ¿cómo se forman? Y los oxoácidos se forman de la siguiente manera. Es un óxido ácido, o también conocido como anhídrido, más agua. Si ustedes no saben formar esta parte de la reacción, no van a poder unirlo con el hidróxido para formar la sal. O sea que si esto está mal formado, la sal automáticamente también va a estar mal formada. ¿Y cómo formo un óxido ácido? Y acá ustedes tienen que saber formar bien los óxidos. Un óxido ácido se forma de la siguiente forma, o de la siguiente manera. Es un elemento no metálico más oxígeno. Es decir, que si ustedes no forman bien este elemento, el anhídrido tampoco lo van a inculcar bien en el agua y tampoco van a formar el oxoácido bien, y por lo tanto la sal no va a estar bien formada. Es todo un caminito de hormiga. Ahora, busquemos algún elemento no metálico, el que ustedes quieran, y lo unamos con el oxígeno para formar el óxido ácido. Por ejemplo, vamos a usar el carbono, que se nombra con solamente la C. Y de acá vienen los estados de oxidación. El carbono, en este caso, va a tener más 2 y más 4. Tiene uno chiquito y otro más grande. Después vemos lo de la nomenclatura. Lo importante es que ustedes sepan armar todo lo que es esto, la sal. Para poder armar la sal, tengo que hacer todos estos pasos de manera correcta. Entonces, si utilizo un elemento no metálico, como es en el caso del carbono, lo voy a unir con el oxígeno y voy a formar el carbono, oxígeno, y como el oxígeno tiene menos 2 y el carbono voy a usar el más 4 en este caso, voy a cruzar y voy a simplificar. Queda 1 y queda 2. Entonces, el resultado de mi óxido ácido o anhídrido va a ser el dióxido de carbono, bien conocido, o el
óxido carbónico, o también ustedes lo llaman anhídrido carbónico. Ahora, ya tenemos una parte de todo lo que necesitamos para llegar a la sal. A este óxido ácido lo voy a inculcar aquí. Ahora, ¿qué voy a formar? Y los oxoácidos se forman con el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. En este caso es un elemento, es una molécula que tiene 3 elementos, ¿sí? Por eso es un oxoácido ternario. Ahora, ¿qué numeritos van a ir acá abajo? Y de acuerdo a la cantidad de hidrógenos, oxígenos y de carbono que tenga mi reactivo. Aquí voy a tener el 2, porque viene del 2 del agua. El carbono es 1, que lo voy a colocar para demostrárselo, pero no se coloca el 1. Y por último, ¿cuántos oxígenos? El 2 más 1 son 3. Cuidado, sí o sí tengo que simplificar acá. No puedo colocar carbono 2, oxígeno 4 acá. Primero se simplifica y luego se coloca para formar el agua. Esto de manera limpia, lo voy a pasar, va a quedar de esta forma. Y esto se va a llamar ácido, porque esto es un oxoácido carbónico, porque viene de un óxido carbónico. Ya tenemos el óxido y el ácido. Y ahora sin problemas puedo colocar el carbono, el oxígeno y el hidrógeno o ácido carbónico como un reactivo de tipo ácido para formar la sal. Pero me falta el hidróxido. Ahora, ¿cómo formo el hidróxido? Y ocurre de la misma forma. Y ahora paso a explicar. Todo esto que hicimos acá es la parte ácida, no metálica. No puedo utilizar un metal en ninguna de estas reacciones, que he visto también errores con respecto a ello. Entonces, si acá yo necesito un oxoácido y ya está formado para formar la sal, ahora ¿cómo construyo la parte básica? Entonces, si acá usé un no metal, acá voy a necesitar un metal. Por lo tanto, para formar un hidróxido, voy a necesitar un óxido básico más agua. ¿Y cómo formo el óxido básico? A través de los óxidos. En este caso, el óxido básico se va a formar con elemento metálico más oxígeno, porque estamos hablando de óxido, por eso se usa el oxígeno. Bien, como ejemplo voy a colocar, perdón la letra, pero estoy manejando con una mano nada más. Voy a colocar, por ejemplo, el carbono. Bien, el carbono es un elemento metálico, del cual solamente tiene un estado de oxidación. Pueden haber otros. Yo puse uno simple como para que el video no se me haga muy amplio. ¿Ok? Entonces, en el carbono tengo más 2 como único estado de oxidación. Así que cuando yo junto el carbono con el oxígeno, el calcio con el oxígeno, queda de esta forma. Y ahí carbono menos 2, porque siempre usan menos 2 en estos casos, y el calcio más 2. Cuando cruzo, me queda 2 y 2. ¿Y cuál es el procedimiento ahora? Simplificar.
Yo simplifico por lo general antes, pero ustedes pueden simplificarlo después. Eso lo van a manejar ustedes. Entonces, en este caso, para pasarlo en limpio, me va a quedar calcio, oxígeno, o también llamado óxido de calcio. Solamente calcio, porque solamente tiene un estado de oxidación. Ahora, ya que ya construí un óxido, ese óxido lo voy a utilizar para formar ¿cuál? Mi hidróxido, que a eso es lo que yo voy. Calcio, oxígeno simplificado más agua, va a quedar el hidrógeno, el oxígeno, porque tiene una constitución de oxidrilo, que es lo que yo voy a utilizar con el hidróxido, más el calcio. Entonces, cuando yo construyo el hidróxido, voy a quedar con -1, que es el grupo funcional de los hidróxidos, siempre con -1, y el calcio. Esto no hace falta que lo hagan. Colocan solamente el metal y el oxidrilo. ¿Y qué estado de oxidación venía el calcio? Con +2, o sea que el 2 va a pasar aquí abajo y el unito ahí. Ahora, una vez que tengo el hidróxido, lo voy a sumar a mi formación de sal. Y va a quedar de esta forma. Ahora, el otro paso, ya elegí el ácido, ya elegí la base. El otro paso es disociar. ¿Cómo disocio? El calcio y el carbonato, que se va a llamar, que después vamos a ver por qué se llama carbonato. Estos dos porciones que tenemos aquí van a separarse de su hermano, que en este caso va a ser el oxidrilo para el calcio y el hidrógeno o protón para el carbono oxígeno 3. Entonces, estos que están circulados en redondo o están en un círculo, van a unirse. Calcio, solo los uní. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen un espacio vacío, entonces pueden y tienen la capacidad de unirse, porque se separaron de sus constituyentes. Y lo restante, que es oxidrilo e hidrógeno, van a formar el agua. Ahora, ¿cómo sé qué numeritos van aquí arriba? Acá sí sabía. ¿Sí? Yo sé que el calcio siempre va a tener +2 y el oxidrilo -1. Y acá pasa lo mismo. Bien, yo sé que el carbono usa +4 y el oxígeno -2. Pero en estos casos tengo que darme cuenta de acuerdo a la cantidad de oxidrilos o protones que haya perdido cada uno. Si el calcio perdió 2 oxidrilos, ¿qué número va a ir acá? +2. ¿Por qué más? Porque es metal. Y el carbono oxígeno 3, ¿qué número va a ir acá arriba? Y es la cantidad de hidrógenos que perdió y que fueron a formar el agua. Así que acá va a ir -2, porque es una parte no metálica. Si yo cruzo, bien, queda de esta forma formada la sal, pero tiene la posibilidad de simplificarse. Así que en este caso va a quedar calcio, carbono, oxígeno 3. O lo que es lo mismo, es carbonato de calcio. ¿Por qué ato? Porque viene de un oxoácido o que termina en ico. Entonces, la explicación básica, y esto es para los que tienen que recuperar, es ¿por qué se llama carbonato? Porque viene de un ácido carbónico y por lo tanto usa el mayor estado de oxidación. ¿Qué pasaría si acá el carbonato hubiera usado, en vez de 4, hubiera usado 2?
el óxido se hubiera llamado óxido carbonoso, porque usa lo más pequeño. Por lo tanto, su ácido se va a llamar ácido carbonoso. Y en vez de poner carbonato, su sal se va a llamar carbonito de calcio, porque usa el menor estado de oxidación.